pecado estudiar mucho, hermano. Algunos citan el versículo que dice que el mucho estudio es fatiga a la carne. Claro que sí, en toda actividad que nosotros nos involucremos, pues nos vamos a fatigar. Pero algunas personas bien intencionadas, pero muy mal informadas, nos dice, por ejemplo, la letra mata o estudiar mucho, las personas se pueden enloquecer, incluso. Verdaderamente que todo esto a mí me da mucha risa porque nosotros somos, en primer lugar, nosotros somos llamados a ser personas inteligentes. Como creyentes, tenemos una mente renovada por el Espíritu de Dios. Somos llamados a ser el pueblo del libro, y me refiero naturalmente a las Sagradas Escrituras. La palabra dice en Oseas 4:6, sin mal no recuerdo, que mi pueblo perece. ¿Por qué? No dice que perece porque le faltó templos, pastores. ¿Qué es? Mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Y cuando usted lee ese pasaje completo, su contexto, usted va a encontrar que habla de, por cuanto mi pueblo desechó la ley y por ende el sacerdocio, Dios lo envió al cautiverio. Es precisamente la falta de estudio, y estamos hablando, no estamos hablando de estudios, cosas humanas, sino del conocimiento de Dios. El apóstol Pablo dice que Dios le había revelado el misterio de que los gentiles eran parte de la iglesia, igual que los judíos. Entonces él dice, misterio oculto en las edades. Pero él dice, él habla de que leyendo podáis entender el misterio. Fíjese, leyendo podáis. Entonces, yo encuentro eso es increíble lo que Pablo dice, porque él dice que él espera que solamente con leer lo que el Espíritu Santo le reveló a él, los creyentes habían de entender. Entonces, es importante el estudio. Procura con diligencia presentarte a Dios como obrero aprobado, que traza bien la palabra de verdad. Los hermanos de Berea en Hechos 17, ¿por qué dice la palabra que ellos eran más nobles que los de Tesalónica, por ejemplo? ¿Por qué? Porque escudriñaban todos los días las escrituras para ver si lo que Pablo, Apolo, Pedro y los demás decían. Entonces, muchos creyentes, yo lo digo por experiencia, como creyente y mi experiencia pastoral. Cuando yo predico la palabra en la iglesia del Cuerpo de Cristo aquí en Nueva York y también en cualquier lugar, hay muchos versículos que yo conozco de memoria, pero la manera que yo procedo es que yo quiero que la iglesia abran y buscamos el pasaje. No importa el tiempo, tomaré más tiempo en la exposición del mensaje, eso es irrelevante. Y tenemos una hermana, por ejemplo, que pertenecía a otra congregación y dice que daba el testimonio en clases de que por la gracia de Dios, en los 6 meses que está con nosotros, ha aprendido más de la Escritura que en los 10 años que ella era miembro de otra congregación. La gloria sea para nuestro Dios. ¿Por qué? Porque buscamos los pasajes, escudriñamos las Escrituras, subrayamos los pasajes, hacemos preguntas. Y aún yo insto a los hermanos, cuando estoy predicando, tomen nota de lo que yo estoy diciendo. Y si no entienden algo, podemos dialogar aún después de la reunión, podemos dialogar un poquito más. El asunto es que sí, es importante estudiar, es importante escudriñar, es importante prepararse teológicamente, es importante ser asiduos estudiantes de las Escrituras. ¿Por qué existe la apostasía? ¿Por qué existen las falsas, entre comillas, profecías, los profetas y demás? Porque hay un pueblo indocto y es presa de los falsos profetas, falsos predicadores. ¿Por qué existen tantos falsos profetas? La mayoría simplemente asimilan, creen y dicen amén a todo lo que ellos dicen. Es importante, más que nunca, muy amados hermanos, más que nunca,
escudriñar, ¿verdad? Como dice la Escritura, a la ley o al testimonio. Si no es así es porque no le has amanecido o no hay luz en ellos. Entonces, siempre el pueblo cae en cautiverio cuando deja la ley. Fíjese, el rey Josías, si mal no recuerdo, dice que encontraron el libro de la ley, el hallazgo del libro allá en Crónicas. Oh, he hallado el libro. Y dice que cuando leyeron el libro, el rey comenzó a llorar y rasgó su vestido. Y el libro representa la palabra de Dios, la palabra profética. Por eso tenemos tantas falsas profecías y tantas cosas que están completamente fuera de la palabra. Jesucristo dijo, Juan 5:39, escudriñad las escrituras. Escudriñar las escrituras. Bueno, ustedes la escudriñan. Bueno, esas escrituras, el Pentateuco, los profetas, los salmos, y para nosotros, el Nuevo Testamento, ellas son las que dan testimonio de Jesucristo. Entonces, no, la letra, ese texto está fuera de contexto. La letra legalista de la ley mata. Las malinterpretaciones de las escrituras matan. Pero estudiar las escrituras, escudriñar, es indispensable para todos más que nunca.